aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos, de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado e inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 9, versículo 24 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que el creyente tiene necesariamente un pastor porque es guiado por su amor. Su pastor, su esposo y guía, que amará con todo el corazón, es Dios, como lo anuncia el Shema del Israel, que está en Deuteronomio capítulo 6 y también lo puede leer en el Salmo 23, que lo ama con un amor eterno, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, si no ama a Dios, su pastor es la muerte, según el Salmo 49. El Señor Jesús nos dice que no hay que caminar como Él, sino que vayamos en pos de Él. Se excluye la pretensión del que camina. Se subraya, en cambio, la invitación del que hace caminar. Se trata de una llamada a la cual se responde libremente. No es un acto ciego de la voluntad. Supone la sublimidad del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3. Hermanos, lo que mueve no es la pretensión de amarlo, sino el conocimiento de su amor que me llama a seguirlo. Él nos dice, venid en pos de mí. Es la finalidad a la cual nos invita. Ahora se establecen 3 condiciones. Primero, dice, niéguese a sí mismo. Todo lo que el hombre hace es para afirmarse a sí mismo, porque sabe que no vale y no quiere valer prevaleciendo. Precisamente afirmándose, se coloca a sí mismo en el centro, ante todo y sobre todo, y se coloca en el puesto de Dios. ¿Por qué? Pero no porque se cree Dios, solo porque tiene miedo y quiere salvarse. Por ser limitado y mortal, está seguro de que se va a perder y huye inevitablemente e inútilmente de su muerte. Este es el resultado del pecado, el resultado de la mentira satánica a la cual el hombre presta oídos. El negarse a sí mismo, que el Señor Jesús propone, no es matarse, sino matar la muerte que nosotros confundimos con la vida. Es afirmar nuestra verdadera vida como libertad y amor, a imagen y semejanza de quien nos ama. Es la libertad de salir de sí mismo para amar. En efecto, hermano que me escuchas, el amor es estático. Coloca al que ama fuera del propio yo y lo realiza plenamente como relación.
Segundo, nos dice, tome su cruz de cada día. Es el acto de cargar sobre los hombros el patibulum, que es el brazo transversal de la cruz, para realizar un viaje hasta el lugar donde ya está colocado el poste vertical. Esto es lo que debe hacer el condenado, lo anuncia Lucas capítulo 23. La propia cruz es la que uno quiere, pero que no puede dejar de llevar, porque es la nuestra, que nosotros nos hemos fabricado. Hermanos, la libertad no consiste tanto en hacer lo que uno quiere, sino más bien querer lo que se hace y es necesario. Cargar la cruz es hacernos cargo de nuestro mal, que precisamente nos hemos ganado, como dice uno de los condenados en la cruz junto al Señor Jesús. Así estamos cerca de la cruz, del que se hizo nuestro vecino, hasta ese punto para ofrecernos su reino. Él ya nos ha precedido, pues fue el primero en ser crucificado. Mi travesaño de la cruz es solidario con su madero ya fijo, que lleva y la comparte por amor. Por consiguiente, hermano que me escuchas, puede levantarla y llevarla hasta ese poste donde el mal está vencido y viene a la tierra el reino de Dios. El malhechor, que quiere ser levantado de la cruz y no se da cuenta de que allí cerca está el Señor, es infeliz. No solo no comprende el propio mal, sino que tampoco conoce al Señor ni su promesa. El malhechor, en cambio, se da cuenta de que allí está su Señor. Aunque es un malhechor, ni más ni menos que el otro. Todos cometemos el mal. Es asociado al misterio del Salvador, que sufre con Él para hacerlo glorioso con Él. Hermanos, la cruz, que es evento final, en el evangelista Lucas, se vuelve cotidiana, o sea, de cada día. Ha terminado la persecución de Nerón, el emperador romano. Pero el discípulo, al contemplar el misterio de la cruz en lo cotidiano de la Eucaristía, comprende que hay un martirio cotidiano. Él conoce el correr de las horas, el correr de los días y el correr de los años. Es el martirio de la historia de la salvación que se mide en el tiempo con el adversario, viviendo del pan eucarístico del cual se alimenta. En esta cotidianidad, el morir por Cristo viene a ser vivir para Él, y el creer viene a ser perseverar en aquella fe que vence al mundo, como lo anuncia 1 de Juan, capítulo 5. Tercero, nos dice, y sígame. No es simplemente ir detrás de Él, que antes que nosotros ha recorrido el camino o el mismo camino hacia el Calvario. No es que sea necesario llevar la cruz a imitación de Jesús, que antes nos dio el ejemplo. Seguir indica la presencia constante de aquel a quien se sigue, sin perderlo de vista.
no se siguen sus huellas, sino a Él mismo, que realmente nos acompaña y nos une a su camino, dando a nuestro mismo paso, como lo anuncia Lucas capítulo 24. Estamos con Él, que no solo nos abrió el camino, sino que lo está repitiendo con nosotros y nos brinda seguridad con buenos clavos, capaces de sostener el peso del mundo y de Dios juntamente en un cuerpo único. No seguimos la cruz, sino que lo seguimos a Él, que fue crucificado por amor a nosotros los creyentes. Y el versículo 24 se lee: porque quien quiera salvar su vida, hermanos, negarse a sí mismo y seguirlo a Él, no es algo de libre elección. Es salvar o perder la vida. El hombre, conscientemente o no, movido por el miedo a la muerte y guiado por el anhelo de la vida, hace todo lo posible por salvarse. Y por eso se enreda cada vez más en la perdición, como el pájaro que se debate en la red. En realidad, la salvación es renunciar a salir del agua agarrado de los cabellos y aceptar que le envíe Dios, que me ama y piensa en mí. Hermanos, la salvación es la fe en la palabra de Dios, la palabra de Dios, que es de Jesús, por supuesto, que me salva. Así como la perdición es la desconfianza causada en mí por la mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté. El creyente se realiza amando, es decir, perdiéndose, y se convierte en lo que ama y por lo que se pierde. Pero para amar hay que ser amados. El creyente puede amar a Jesús, el Señor, y perderse en Él, porque Él me amó primero y se entregó por mí. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. Me entrego a Él en la vida y en la muerte, porque Él murió y resucitó por mí, venciendo a todas las barreras de mi mal y de mi miedo. Esta experiencia, hermano que me escuchas, que se da en el bautismo, se vuelve alimento diario en la Eucaristía, pan partido que da fuerza para el caminar y libertad para amar. La paradoja: querer salvarse es perderse. Perderse por Cristo es salvarse, como lo refiere la experiencia bautismal que nos asocia al misterio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Estas consideraciones para una vida salvada en el amor o perdida en el egoísmo valen para el presente y para el futuro. Lo que siembras, eso es lo que cosechas. Hermanos, el martirio y la cotidianidad de la cruz no pierden de vista la perspectiva definitiva, el destino último del creyente. Y el versículo 25 se lee: ¿de qué le sirve al hombre? Hermanos, el primer intento fundamental de autosalvación del hombre es acumular. Al ser insidiado por la limitación
que le recuerda su insuficiencia radical. El hombre se garantiza el alimento y la vida, ganando, acumulando y devorando todo. Es la seguridad de los bienes que anuncia Lucas capítulo 12 y el Salmo 49, que por supuesto es falsa. Porque lo que uno tiene no llena el vacío de lo que uno es. Es el mecanismo que se desencadena en las tres concupiscencias de la que habla Primera de Juan capítulo 2, que lleva a tomar todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso y todo lo que es apetecible, según Génesis capítulo 3. A codiciar cosas, a codiciar personas, a codiciar al mismo Dios. El discípulo no solo recuerda la amonestación de su Señor, cuando nos dice, miren, y guárdese de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida no está asegurada por sus bienes. Lo dice en Lucas capítulo 12. Pero también las otras palabras, cuando dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lo dice en Lucas capítulo 14. Hermanos, el cristiano que quiere ganarlo todo, se pierde. Primero como creyente y luego como hombre. La insaciabilidad de bienes, hija de la desconfianza y madre de la injusticia, es camino hacia la perdición. La verdadera acumulación es dar, haciéndose bolsas que no se deterioran, según lo anuncia Lucas capítulo 12. Los únicos bienes que pasan por la aduana del reino de Dios son los que se dan por misericordia. Nada de lo que hemos tenido puede pasar. El arruinarse a sí mismo, que parece menos que perderse a sí mismo, tal vez alude a las tribulaciones inútiles y nocivas, a la salvación como a través del fuego, de que habla 1 Corintios capítulo 3. Y el versículo 26 leemos, porque quien se avergüence de mí, la toma de posición frente al Señor Jesús, para quien se ha encontrado con Él, y frente a su palabra, para el que lo encuentra en el anuncio, es decisiva para el futuro. Dios no juzga a nadie, lo salva a todos mediante su Hijo, pero existe un juicio. Sin embargo, no es Él quien lo hace. Lo hacemos nosotros aquí y ahora sobre su Hijo. Aceptarlo o no, vivir o no su palabra en el presente, es recibir o no su gloria en el futuro. Hermanos, la escatología se juega en la historia. El futuro se juega todo en el presente. La finalidad, la fidelidad al pasado, al Señor Jesús y a su palabra, el juicio futuro, lo hacemos nosotros en la historia presente. Dios nos ha revelado el metro válido para siempre, que es la palabra del Hijo de Dios. El peligro para el cristiano del evangelista Lucas
es el de amortiguar la espera del Señor y de su juicio, como el peligro de la generación precedente que fue el de apresurarlo, olvidando el valor del presente, como antes había habido el peligro de la ilusión. Después hubo el de la desilusión. Por eso el evangelista Lucas, así como también los otros evangelistas, refiere el futuro del juicio en la presencia en el presente de la historia. Esta tiene una calificación escatológica, como la meta califica el camino. Así el camino está contenida la meta. El resultado del partido no se da solo al final, pero todo se juega antes, en cada uno de los 90 minutos, de los cuales ninguno es insignificante. Todo el futuro se juega aquí y ahora. La conciencia del presente, como definitivo, es determinante para no vivir en el futuro que todavía no existe, o en el pasado que ya no existe, en el deseo o en la añoranza. De todos modos, en el vacío. En el presente es definitivo. Lo vivo ahora en toda su plenitud, abierta al pasado y al futuro. El presente es donde puedo cambiar el pasado dando un nuevo sentido y donde puedo modificar el futuro dando una nueva dirección. Es importante este llamamiento al juicio de Dios en la historia que se ha de vivir ahora. Es el don de la Eucaristía, memoria de Cristo y prenda del futuro que se sirve en el presente. Este presente, hermano que me escuchas, por más que sea trivial, está ligado a la gloria del Hijo del Hombre y del Padre Celestial y de los ángeles. Y el versículo 27 se lee: no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, estos dichos del Señor Jesús terminan con una afirmación increíble, muy solemne y muy propia del evangelista Lucas. Al que escucha esta palabra, ve el reino de Dios. El evangelista Lucas elimina venido con poder. Todo lo dice en Marcos capítulo 9, para subrayar que con el Señor Jesús el reino ya ha venido de tal modo que no llama la atención, como lo anuncia Lucas capítulo 17. Y viene de un modo misterioso en la Eucaristía que celebramos en la espera de su venida, como lo anuncia Lucas capítulo 24. Esta tendrá lugar al final de la vida personal y del mundo, como lo anuncia Hechos capítulo 1, cuando vendrá definitivamente y nosotros estaremos para siempre con Él. Esta visión está reservada al que escucha y comprende los misterios, según Lucas capítulo 8. Aquel a quien es revelado el conocimiento mutuo del Padre y el Hijo, como lo anuncia Lucas capítulo 10.
que se da como un don en el pan eucarístico. La visión es el punto de llegada de la escucha y la confirmación de su validez. Estas palabras tienen lugar inmediatamente después del anuncio de la cruz y antes de la transfiguración, en donde se cumplen. Se trata de un anticipo de gloria que se da como viático y fuerza para el largo viaje hasta Jerusalén, donde la visión de la gloria se dará en su plenitud. Ella está reservada solo a algunos, aquellos que entre de todos, del versículo 23, toman en serio lo que acaba de decirse como condición para ver la gloria. En concreto, hermano que me escuchas, estos algunos de que habla el evangelista Lucas, por ahora son los 3 discípulos que acompañan al Señor Jesús y quedan arrobados en la transfiguración. Esta experiencia se concede de un modo estable al malhechor que acepta la propia cruz junto al Señor Jesús en Lucas capítulo 23. En virtud de esta visión, el discípulo afronta la vida y la muerte. No se le exonera de ninguna cruz ni dificultad. Es como Esteban, que, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y al Señor Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios, en Hechos capítulo 7. Y su mismo rostro queda transfigurado como el de un ángel, como lo anuncia Hechos capítulo 6. Por eso, su muerte es idéntica a la de Jesús, como está en Lucas capítulo 23. Hermanos, el martirio de Esteban es la realización visiva que el evangelista Lucas ofrece como comentario a estas palabras del Señor Jesús. El reino de Dios es visible para los discípulos en la transfiguración y en la obra del Señor Jesús, según lo anuncia Lucas capítulo 7. Y además, en su resurrección, en Pentecostés y en la difusión de la iglesia, se manifiesta a todos al partir el pan, como está en Lucas capítulo 24. Hermanos, en la Eucaristía, la comunidad abre los ojos sobre la obra del Señor Jesús, sobre su muerte y resurrección, y es asociada con él en un anticipo de la gloria futura. Ese anticipo es indispensable para afrontar la cruz, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, con el conocimiento de la meta para moverse por el camino. El pasaje se abría con la palabra todos, que son los destinatarios de la palabra del Señor Jesús, y se cierra con la palabra algunos, que verán su promesa. Esta reducción de número entre invitación y banquete, entre escucha y visión, entre vida y reino, se debe al momento doloroso de la cruz. Los llamados no son solo muchos, sino todos. Los elegidos no son pocos, sino solo algunos. Y estos son todos aquellos que acogen la invitación a seguirlo, cargando la cruz y perdiendo la vida por él. Esta reducción
sirve para identificar la necesidad y la dificultad de este paso que introduce en la visión del reino. Es duro, pero no hay camino. Pero lo que aquí se dice de algunos, ahora está abierto realmente a todos. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36, donde se lee: como unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Mientras oraba, su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías. Aparecían en gloria y hablaban de su partida de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria. Y a los dos hombres que estaban con él, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Todavía él estaba hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en las nubes se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo, y ellos callaron. Y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hermanos, aquí se revela el corazón del ministerio del Señor Jesús. A los discípulos se les concede entrar en el conocimiento del Padre y del Hijo. La obediencia al Señor Jesús solo, que el Padre Celestial ordena cuando dice: escúchenlo, es el ápice del relato. La escucha está confirmada como camino a la visión y fuerza del camino hacia Jerusalén. Ahora, hermano que me escuchas, después de la transfiguración, sabemos plenamente quién es Él y por qué debemos escucharlo. Al eco en la tierra de la proclamación de Herodes, de la gente y de los discípulos, corresponde desde el cielo la voz del Padre Celestial, que confirma la palabra del Hijo de Dios. La orden de escucharlo concierne especialmente al pasaje anterior, donde revela la necesidad de la cruz para llegar a la gloria. Por eso, mientras resuena la voz, los discípulos encuentran al Jesús solo, que va a Jerusalén. El Padre Celestial, desde el Santo Monte, da el sello definitivo a la revelación del Señor Jesús y muestra su rostro. La escucha de Él lleva a ver aquello de lo cual Moisés y Elías habían hablado: la plenitud del don de Dios. Hermanos, la voz del Padre Celestial, y el rostro del Hijo de Dios son sobre todo una confirmación de lo que los discípulos tienen dificultad en comprender, incluso después de la Pascua, como está en Lucas capítulo 24. Es decir, la necesidad de la cruz. El Señor Jesús, hermano que me escuchas, como Moisés, se coloca a la cabeza del pueblo para el nuevo éxodo hacia la Jerusalén definitiva. El profeta Elías
será llevado al cielo para volver a aparecer al final de los tiempos, según lo anuncia Segunda de Reyes, capítulo 2. Tal como ha sido su ida, así será su retorno, lo anuncia el ángel en Hechos capítulo 1. Se afloja la tensión suscitada por el problema de la identidad del Señor Jesús en la primera parte del Evangelio. Ahora, cuando se le reconoce, uno puede confiar en Él. En el nuevo Éxodo que nos propone, existe un nuevo maná, el pan partido y una nueva ley, el rostro del Hijo obediente. Sabemos que, al escucharlo, a Él, escuchamos al Padre Celestial. Y al verlo a Él, vemos al Padre Celestial, como lo anuncia Juan capítulo 14. Nos reveló su gloria como Hijo de Dios, precisamente en el camino de la humillación hasta Jerusalén. De esto habló apenas a los apóstoles, y de esto conversa con Moisés y Elías. Hermanos, la palabra del Padre Celestial complementa y corrige la de los discípulos, los cuales no tienen del Mesías de Dios la misma comprensión que de Él tiene el mismo Dios. El Padre Celestial manda a los discípulos a que acepten al Mesías, que pasa a través del escándalo de la cruz. Él es el Hijo de Dios y ninguno otro, solo Él, o a Él hay que escuchar. Desde el monte Tabor hay unos rayos de luz que dejan ver la meta, Jerusalén, para que los discípulos puedan encaminarse hacia allí. Tienen una visión anticipada de la gloria para afrontar el paso obligado de la cruz, que acaba de ser anunciada. Y enseguida recalca, mientras las Escrituras hablan de Él, acerca de la necesidad de la pasión y contemplan su gloria, el carácter definitivo y la importancia de esta revelación, la recuerda 2 de Pedro capítulo 1. Para el lector del evangelista Lucas, este relato sirve para hacerle experimentar, a través del misterio del pan, la gloriosa presencia del Señor, que lo transfigura en el rostro y lo arrebata en el éxodo hacia Jerusalén. Con la fuerza de ese alimento puede, como el profeta Elías, caminar 40 días y 40 noches hacia el monte de Dios, como está relatado en Primera de Reyes, capítulo 19. El primer mártir mostrará en su éxito, el fulgor reflejo de la misma gloria, como está descrito en Hechos capítulo 6, que le permitirá dar testimonio hasta el final. Y en el versículo 28 se lee: después de estas palabras, hermanos, el evangelista Lucas conecta la transfiguración directamente a los versículos 22 en adelante, en los cuales el Señor Jesús revela el camino de su cruz y de la de sus hijos, discípulos, hacia la gloria. Ella es el cumplimiento puntual de estos versículos. Seguimos leyendo el versículo. Unos 8 días es el octavo día, aquel en el cual se abren los ojos de los discípulos al partir el pan, según lo anuncia Lucas, capítulo 24. Es el día de la resurrección.
de su comida con los discípulos, de su explicación de las Escrituras, de su misión y de su ejecución. Es el día del Señor, el primero después del último de los 7 sábados que el evangelista Lucas refiere en su relato. Es el 8º día, el domingo, el hoy eterno del cielo abierto sobre el hoy terreno del pesebre y del bautismo de Cafarnaúm y del Calvario. Es el cielo abierto al creyente por la vida de Jesús, que comienza sobre el madero del pesebre y termina sobre el madero de la cruz, como lo anuncia Lucas capítulo 2. Hermanos, este hoy de Dios ya fue prefigurado en el año del Señor, que es el primero después de 7 semanas de años, según lo anuncia Levítico capítulo 25. Es el día definitivo en el cual vivimos en la escucha y en la fracción del pan, comiendo y viviendo del misterio de Dios. El 8º día no es solo el punto de llegada del hombre y de su historia, es ya su presente, experimentado por los que tienen ojos para ver desde ahora, como en un espejo, lo que luego veremos cara a cara. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Es el día del Señor, en que banquetearemos con Él en la cena del Señor. Es Él al mismo tiempo fin y comienzo, con un dinamismo continuo que crece hasta el infinito y nos transfigura de gloria en gloria, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 3. Es el heptaxis del cual habla Gregorio Niceno, gran santo de la Iglesia Católica. Y ahora somos lo que luego aparecerá, según 1 Juan capítulo 3. Hijos de Dios. Toda la creación participa en la generación de este hombre nuevo, como lo anuncia Romanos capítulo 8. El destino de la creación no es la desfiguración ni la muerte, sino la transfiguración y la gloria de Dios, aunque todavía está en el exilio. Somos hijos del Rey que está volviendo a la casa del Padre Celestial. Es importante anotar que este 8º día está ligado estrechamente a las palabras sobre la pasión y nos hace ver el sentido profundo de la cruz como misterio del amor de Dios al creyente. En efecto, hermano que me escuchas, la transfiguración nos muestra otra realidad. No muestra otra realidad, sino la verdad profunda de esta realidad. La gloria del Señor Jesús solo, que va desde la realización de su éxodo. Sigo leyendo el versículo. Tomó consigo a Pedro, así como antes de partir el pan tomó consigo a los apóstoles, así también ahora toma consigo a Pedro, a Juan y a Santiago. El Señor Jesús los une a sí mismo por su iniciativa. Los toma y los lleva a una situación particular de revelación. Los lleva consigo al espacio concreto de su comunión con el Padre Celestial. El mismo espacio del cual ha brotado la fracción del pan para la comunión de los creyentes. Estos 3 son los mismos testigos
de la resurrección que habla Lucas capítulo 8 no aparecen en la agonía según el evangelista Lucas. Allí duermen como nosotros, mientras aquí despiertan o están despiertos. Seguimos leyendo el versículo. Al monte. No es un monte cualquiera, sino el monte, bien determinado, porque los discípulos lo conocen. Es el monte por excelencia que habla Lucas capítulo 6. El monte de la oración y de la elección. El monte de la revelación, que recuerda el monte de los olivos, que será el monte de la postración y de la elevación, según lo anuncia Lucas capítulo 19 y Hechos capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. A orar. La oración, hermano que me escuchas, que el evangelista Lucas nombra con frecuencia, es el respiro de la vida cristiana, comunión filial con el Padre Celestial. Es el lugar de la transfiguración, donde se ve la gloria del que va a ser crucificado, aunque allí no se dice. Se trata de una oración nocturna, como en Lucas capítulo 6. Los discípulos estaban cargados de sueño y la bajada del monte se realiza al día siguiente. El sueño y la noche pueden estar iluminados solo por la comunión con el Padre Celestial. Esta es la fuerza de la transfiguración y de la resurrección de las tinieblas, capaz de iluminar cada noche y despertar todo sueño del hombre. Y el hombre conoce muchas noches y muchos anticipos del sueño. Aquí la comunión con Él, con el Padre Celestial, ilumina al Hijo del Hombre, que ha predicho su pasión y la de los discípulos que ha llevado consigo. Seguimos leyendo el versículo. Mientras oraba, se repite para darle realce la oración del Señor Jesús y se convierte en un complemento de tiempo y de lugar, como si el espacio que contiene la transfiguración como revelación del Padre y gloria del Hijo es el lugar en el cual descubrimos a Dios como Abba, nuestra fuente, y somos engendrados en la gloria del Hijo de Dios. Vemos la transfiguración solo si tenemos abiertos los ojos sobre la oración que hace el Señor Jesús. Es decir, hermano que me escuchas, sobre su amor al Padre Celestial, que viene a ser su mismo amor a nosotros, los creyentes. Solo así su cruz puede ser comprendida como gloria de su amor. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Y nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo
que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Cristo Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.